Hay un dolor que no siempre grita, un quebranto que no deja huellas visibles. Muchos lo llevan por dentro, caminando por la vida con una sonrisa que disfraza una herida que nunca termina de cerrar. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo que se repite una y otra vez? Como si una fuerza invisible saboteara tus intentos de avanzar, de ser feliz, de empezar de nuevo. Quizás te has preguntado, ¿por qué me cuesta tanto prosperar? ¿Por qué siempre que parece que las cosas van a mejorar, algo sucede y todo se desmorona? ¿Por qué mis relaciones se rompen justo cuando más necesito apoyo? ¿Por qué la tristeza, la ansiedad, el rechazo, la enfermedad o la ruina parecen ser huéspedes permanentes en mi vida o en mi familia? Déjame decirte algo con todo el amor y la verdad que Dios me permite hablarte hoy, no todo lo que te pasa es casualidad. A veces, lo que enfrentas no es solo emocional, ni solo físico, es espiritual. Muchos viven bajo una carga que no entienden, porque nadie les enseñó que existen ataduras invisibles que se transmiten de generación en generación. Heridas heredadas. Palabras malditas que alguien dijo y que se quedaron clavadas en lo más profundo del alma. Pactos inconscientes que se hicieron por miedo, por ignorancia o por desesperación. Maldiciones que se activan cuando abrimos puertas que debimos haber cerrado. Jesús dijo, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Pero esa vida abundante muchas veces parece inalcanzable para quienes, sin saberlo, viven bajo el peso de maldiciones espirituales que limitan su caminar. Quizás esto suene fuerte, incluso incómodo. Pero este mensaje no es para condenarte, sino para despertar tu espíritu. No estás aquí por casualidad. Hay una verdad que necesita ser revelada, una cadena que debe ser rota, una oración que está esperando salir de lo más profundo de tu alma para liberar lo que por años te ha mantenido atado. ¿Sabías que en la Biblia hay historias de hombres y mujeres que cargaron con maldiciones sin entender de dónde venía su dolor? Familias enteras sufrieron por los pecados de sus antepasados, hasta que alguien se levantó a orar, a romper, a interceder. No se trata de superstición. Se trata de entender que el mundo espiritual es real, y que hay leyes que rigen lo que no vemos, pero que sentimos cada día. El enemigo opera en la oscuridad de nuestra ignorancia. Pero la luz de la verdad es más poderosa. Y hoy, esa luz ha llegado a ti. No por coincidencia, sino porque Dios te ha escuchado. Él sabe que hay algo en ti que clama por una vida diferente, que está cansado de repetir patrones, que se niega a aceptar que esto es todo lo que hay. Lo que estás enfrentando no define tu destino, no es tu herencia final. Puede que tu historia familiar esté llena de traumas, fracasos, abusos o ruinas, pero eso no significa que debas continuar el mismo camino. No fuiste creado para vivir atado. Fuiste diseñado para vivir en libertad. Y esa libertad comienza con una oración. Una oración puede parecer pequeña, pero en el mundo espiritual es como un trueno que sacude el infierno. Una sola palabra dicha desde lo más profundo del corazón puede romper cadenas que han estado por generaciones. El cielo no ignora los suspiros del alma rota. Y cuando esa alma clama, algo poderoso sucede. A lo largo de este mensaje, vamos a caminar juntos. Vamos a profundizar en lo que significa vivir bajo maldición, pero también vamos a descubrir cómo se puede romper. Porque Dios no solo señala las cadenas. Él nos entrega la llave. Así que respira profundo. Haz silencio por un momento. Cierra tus ojos si puedes. Y escucha este susurro en medio de tu tormenta, no estás solo. No estás perdido. Yo tengo el poder de romper todo lo que te ata. Ese susurro viene del cielo. Y esta será la jornada de tu liberación. Dicen que hay gritos que nunca se escuchan con los oídos, pero que estremecen el cielo. Gritos que no salen por la boca, sino desde el alma. Lágrimas que no ruedan por las mejillas, pero que inundan el corazón. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa sensación de que ya no puedes más. De que todo intento se convierte en fracaso. De que no importa cuánto ores, ayunes, trabajes o sueñes, algo parece resistirte. Tal vez te has arrodillado sin palabras. Tal vez te has quedado dormido llorando, preguntándole a Dios si realmente te ve. Tal vez has sentido que tu oración se pierde en el silencio del cielo. Pero escucha con atención, porque hoy quiero hablarte de algo que el enemigo no quiere que sepas. La oración más poderosa no es la más elocuente. No es la más larga. No es la que se hace en público. Es la que nace del quebranto más profundo. La que sale del alma herida, del espíritu humillado, del corazón que ya no tiene fuerzas, pero aún así clama. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3.
Esta no es una promesa vacía. Es una invitación divina. Porque cuando oras desde el fondo de tu quebranto, no estás hablando al viento. Estás tocando el corazón del Padre. Hay oraciones que rompen cadenas porque están cargadas de verdad. No de fórmulas, sino de sinceridad. No de repetición, sino de rendición. No de temor, sino de fe. Porque cuando ya no tienes a quien acudir, cuando todo se ha derrumbado, cuando tu alma no encuentra refugio, es ahí donde Dios escucha con mayor claridad. Jesús mismo nos enseñó el poder de la oración que sale del quebranto. En Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, su oración fue tan intensa que sudó gotas de sangre. Lucas 22, 44. ¿Puedes imaginar ese nivel de quebranto? Y sin embargo, fue en esa oración donde se selló la victoria sobre el infierno. La oración que rompe maldiciones no es una oración superficial. Es una oración de guerra. Una oración que confronta el pasado, que renuncia al pecado, que se levanta contra toda palabra maldita, que declara el poder de la sangre de Cristo, que expulsa lo que ha oprimido tu vida. Esa es la oración que el enemigo teme, porque sabe que cuando un hijo de Dios ora con autoridad, con verdad, con fe, los cielos se abren, los ángeles se movilizan y las cadenas se caen. Y esa es la oración que hoy vas a aprender a hacer. No tienes que saber las palabras exactas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Dios no busca perfección en tu lenguaje, busca verdad en tu espíritu. Tal vez no sabes cómo empezar, pero no te preocupes, yo caminaré contigo paso a paso. Porque esta no es solo una enseñanza. Es un momento de liberación. En los próximos minutos, vamos a explorar las causas de muchas de las ataduras que tal vez has ignorado toda tu vida. Vamos a descubrir qué puertas se abrieron, qué patrones se activaron, qué heridas aún están sangrando. Pero más importante aún, vamos a aprender cómo cerrar, romper y sanar. Así que quédate conmigo. Abre tu corazón. No importa si crees que ya es muy tarde. No importa si has caído muchas veces. No importa si vienes de una familia rota o de un pasado manchado. Lo que importa es que estás aquí. Y eso significa que Dios te está llamando. Que te ha escuchado. Que ha visto tus lágrimas, aunque nadie más lo haya hecho. Prepárate, porque hoy empieza tu liberación. Detente un momento, respira profundamente. Siente el peso de tu cuerpo, la carga de tus pensamientos, la inquietud de tu alma. ¿La sientes? Eso que llevas dentro, esa mezcla de dolor antiguo, de batallas que no entiendes, de cansancio que no se va, no es algo que imaginaste. No estás loco. No estás exagerando. Y, lo más importante, no estás solo. Lo que llevas años sintiendo en silencio, lo que has tenido miedo de nombrar, lo que has aceptado como tu destino, hoy comienza a desenmascararse. Porque Dios quiere mostrarte algo que puede cambiar tu historia para siempre. Hay libertad. Y no una libertad superficial, momentánea o emocional. Estoy hablando de una libertad real, profunda, espiritual, la que arranca las raíces de dolor y rompe los yugos que por generaciones te han mantenido atado. Este mensaje que estás a punto de recorrer no es uno más. No es una simple enseñanza. Es un llamado divino. Es una invitación directa del cielo a un encuentro con la verdad que transforma, con la oración que libera, con el Dios que rompe cadenas. Y quiero que sepas esto con total claridad, la maldición no tiene la última palabra. Lo que te ha perseguido puede detenerse. Lo que te ha oprimido puede romperse. Lo que parecía una condena puede convertirse en un testimonio de gloria. Jesús no vino solo a enseñarnos una vida buena, vino a rescatarnos de las tinieblas. Vino a romper ataduras. Vino a destruir las obras del enemigo. Él mismo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18. Tú eres esa persona. Este es tu tiempo. Ese versículo no es historia antigua, es una promesa viva que hoy se activa en ti. Hay algo poderoso que sucede cuando decidimos no apagar el video. Cuando decidimos quedarnos, seguir escuchando, abrir el corazón a lo que Dios quiere decir. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una solución inmediata, sino una revelación que despierte nuestro espíritu. Algo que nos sacuda por dentro y nos diga, ya basta. Esta no es la vida que fui creado para vivir. Y eso es lo que este mensaje busca despertar en ti. Vamos a hablar de cosas profundas, sí. De heridas, de patrones, de maldiciones. Vamos a enfrentarlas cara a cara, pero no para dejarte en dolor, sino para llevarte a la sanidad. Porque no hay liberación sin verdad. Y no hay sanidad sin confrontación. Pero también,
No hay cadena que resista una sola palabra salida de la boca de Dios. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que no importa cuán fuerte haya sido la maldición, cuán larga la historia familiar, cuán profundo el trauma, una sola intervención del cielo puede cambiarlo todo. Quizás te sientes débil. Quizás dices, yo no tengo la fe suficiente, he fallado muchas veces, vengo de un trasfondo terrible, ya intenté todo. Pero aquí viene la promesa que hoy Dios quiere sembrar en tu alma, no se trata de lo fuerte que seas tú, sino del poder que hay en él. Porque no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 4, 6. La oración que vas a aprender a hacer a lo largo de este mensaje no se apoya en fórmulas mágicas. No es una lista de palabras para repetir. Es un acto de fe. Es un grito del corazón. Es un acto de autoridad espiritual, donde tú decides que ya no vivirás más bajo las sombras de lo que heredaste, sufriste o permitiste. ¿Sabías que muchas personas pasan toda su vida ignorando que viven bajo una maldición espiritual? Se conforman con el dolor, justifican sus pérdidas, normalizan el caos. Se dicen a sí mismos, es el destino, es karma, así soy yo, así fue mi familia. Pero no, no es destino, no es casualidad. Es una trampa espiritual. Y tú hoy estás recibiendo la oportunidad de salir. Tal vez vienes con cicatrices profundas. Tal vez fuiste abusado, abandonado, traicionado, ridiculizado. Tal vez perdiste tanto que ya no sabes cómo volver a soñar. Pero aún así, aquí estás. Viendo esto. Escuchando estas palabras. Y eso, querido amigo, querida hermana, es prueba de que Dios aún no ha terminado contigo. Te invito a quedarte conmigo. A escuchar hasta el final. A permitir que el Espíritu Santo te revele lo que nunca habías visto. A soltar los muros de incredulidad y a decirle al cielo, habla, Señor, estoy dispuesto. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en los misterios espirituales que explican por qué tantos cristianos fieles viven atados. Vamos a descubrir las raíces que alimentan los ciclos destructivos. Y más importante aún, vamos a levantar nuestra voz con autoridad y fe para cortar toda cadena en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto a hacer ese viaje? ¿Estás dispuesto a mirar tu historia con ojos nuevos? ¿Estás listo para orar con el corazón desnudo, con el alma entregada, con la fe de que algo puede cambiar? Si tu respuesta es sí, entonces este mensaje es para ti. No por azar, no por algoritmo, por destino divino. Así que prepárate. No con miedo, sino con expectativa. Porque lo que hoy comienza, es una vida nueva. Y lo que parecía una maldición, pronto será el testimonio de tu victoria. Quizás te lo has dicho muchas veces, otra vez me pasó lo mismo. Has tratado de convencerte de que fue una mala racha, una mala decisión, una coincidencia. Has buscado razones lógicas, explicaciones científicas, incluso respuestas psicológicas. Pero, en lo profundo, sabes que hay algo más. Algo que no puedes ver, pero que sí puedes sentir. Algo que, aunque intentas ignorarlo, se repite como un eco que no se detiene. No es casualidad, es una cadena espiritual. Una maldición espiritual no es simplemente una palabra oscura que suena a superstición. Es una realidad bíblica. Es un principio espiritual que se activa cuando se violan leyes divinas, cuando se abren puertas prohibidas o cuando se ignoran los caminos de Dios. Y lo más peligroso es que, cuando una maldición no es confrontada, se transmite de generación en generación, como una sombra que se hereda. Las Escrituras no guardan silencio al respecto. En Deuteronomio 28, Dios le habla a su pueblo y le presenta una elección clara, bendición o maldición. Y lo dice con una claridad que corta como espada. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, 1-2. Pero más adelante, también advierte. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, 15. Y lo que sigue es una lista impactante de consecuencias: confusión, enfermedad, escasez, ruina, esterilidad, derrota, opresión, locura, fracaso generacional. ¿Te suena familiar alguna de estas cosas? ¿Conoces familias enteras marcadas por enfermedad tras enfermedad? ¿Hogares donde nadie ha conocido una relación sana? ¿Linajes de pobreza, de adicciones, de abandono, de divorcio? Cuando Dios habla de maldiciones, no está usando un lenguaje místico para atemorizarnos. Está revelando una ley espiritual. Toda acción tiene una consecuencia espiritual. Toda rebelión,
Todo pecado persistente, todo pacto roto con Dios deja una huella invisible, que si no se confronta, sigue creciendo. Hay 3 tipos de maldiciones espirituales que debemos entender para poder romperlas. 1. Maldiciones generacionales. Estas son las más comunes y, al mismo tiempo, las más ignoradas. Son patrones destructivos que pasan de padres a hijos. Y no hablamos solo de genética o de educación, sino de ataduras espirituales que siguen afectando aunque no entiendas de dónde vienen. Dios dijo en Éxodo 20, 5. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esto no es una condena eterna. Es una advertencia. El pecado no confesado, las decisiones idolátricas, la brujería, la violencia, el abuso, si no son enfrentados y cortados, pueden crear una línea espiritual torcida. ¿Y cómo se manifiesta? En formas diversas, hijos que repiten los errores de los padres, familias donde el suicidio se repite, generaciones que no logran romper con la miseria o con la esclavitud emocional. Pero no tienes que resignarte a repetir la historia. Cuando reconoces que hay una cadena, estás listo para romperla. 2. Maldiciones autoimpuestas. Quizás pienses, pero yo no hice nada malo. Y puede ser cierto, pero ¿alguna vez has hablado mal de ti mismo? ¿Has dicho frases como, nunca voy a cambiar, todo me sale mal, soy un fracaso, mi vida no tiene sentido? Las palabras tienen poder. Y cuando repites constantemente declaraciones negativas, estás sembrando destrucción sobre tu propia vida. La Biblia lo dice claramente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Nuestras palabras son semillas espirituales. Cuando hablas desde la derrota, desde la ira, desde la desesperanza, estás alineando tu boca con el enemigo, no con Dios. Las maldiciones autoimpuestas son comunes en personas que fueron heridas profundamente, comienzan a creer lo que el dolor les gritó, y su boca lo repite sin darse cuenta. Pero hoy Dios quiere limpiar tu boca, renovar tu mente y alinear tus palabras con su palabra. 3. Maldiciones adquiridas por puertas abiertas. Aquí entramos a un terreno sensible, pero necesario. Muchas veces, las maldiciones entran a nuestras vidas por medio de decisiones que parecen inofensivas, pero que tienen implicaciones espirituales. Me refiero a prácticas ocultas, consultar horóscopos, participar en rituales, juegos espiritistas, invocar energías, asistir a curanderos, pactos con muertos, participación en sectas y muchas otras formas de ocultismo. Dios fue muy claro cuando advirtió sobre estas prácticas. En Deuteronomio 18, 10-12 dice: No sea hallado en ti, quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cuando alguien abre esas puertas, por ignorancia o curiosidad, da legalidad al enemigo para operar en su vida. Es como entregar una llave espiritual a fuerzas que no vienen de Dios. Y el resultado puede ser opresión, tormentos, confusión, pesadillas, ataques espirituales, enfermedades inexplicables, entre otras cosas. No te digo esto para que tengas miedo, te lo digo para que te despiertes. Porque lo que no reconoces, no lo puedes confrontar. Y lo que no confrontas, te gobierna. En cada caso, el enemigo usa el mismo método, permanecer oculto. Hacerte pensar que son cosas normales, que son problemas de carácter o simplemente tu suerte. Pero cuando decides mirar más profundo, cuando permites que la luz de Dios entre en esas áreas oscuras, comienzas a ver el patrón. Comienzas a entender que no es coincidencia, es una cadena espiritual. Pero aquí viene la buena noticia. Jesús no solo vino a perdonar pecados. Vino a romper maldiciones. Vino a interrumpir el ciclo. Vino a cerrar puertas que tú solo no puedes cerrar. Vino a cancelar pactos que tú mismo no sabías que habías hecho. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gálatas 3, 13-14. Esa es tu herencia. No vivir maldito, sino bendecido. No seguir atado, sino caminar en libertad. No repetir la historia familiar, sino escribir una nueva historia con tu vida. Pero todo empieza aquí, reconociendo que lo que enfrentas no es una casualidad, sino una batalla espiritual. Y que esa batalla se gana con luz, con verdad y con oración. Así que hoy, mientras reflexionas en todo esto, hazte algunas preguntas sinceras. ¿Qué patrón destructivo he visto repetirse en mi vida o en mi familia? ¿Qué palabras he pronunciado sobre mí mismo que pueden haber abierto puertas al enemigo?
¿He participado en algo que no honra a Dios y que pudo traer ataduras espirituales? Haz silencio. Escucha al Espíritu Santo. Él no te condena. Él te revela. Y lo hace con amor, porque quiere sanarte. Este es el primer paso para romper cualquier maldición, la revelación. Y cuando Dios revela, lo hace para liberar. A veces, la vida parece avanzar en círculos, luchas por salir adelante, pero cuando crees que lo lograste, todo se derrumba. Una y otra vez. Es como si algo invisible se interpusiera en tu camino, como si el mismo ciclo doloroso se repitiera con diferente nombre, diferente rostro, pero el mismo resultado. No es coincidencia. No es simplemente mala suerte. Es posible que estés viviendo bajo una maldición activa. Y mientras no lo reconozcas, seguirás atrapado en ese ciclo. Las maldiciones espirituales no siempre se manifiestan con gritos o terrores sobrenaturales. Muchas veces se visten de normalidad. Se disfrazan de patrones familiares, de así siempre ha sido, de enfermedades que todos en la familia padecen, de ruinas que se heredan de generación en generación. Una de las señales más comunes de una maldición activa es la enfermedad cíclica, especialmente cuando no hay explicación médica clara. Tal vez lo notaste, todos en tu familia luchan con la misma dolencia. No importa cuán saludable seas, esa enfermedad te persigue como una sombra. Esto no siempre es una casualidad genética, muchas veces hay una raíz espiritual detrás. Otras veces, las señales son más emocionales, relaciones que siempre terminan rotas, traiciones que se repiten, amistades que se vuelven en tu contra, o incluso matrimonios donde todo parece ir bien. Hasta que de pronto, el mismo patrón destructivo vuelve a aparecer. ¿Cómo se explica que siempre termines con personas que te abandonan, que te usan o te humillan? También está la ruina económica inexplicable. Trabajas duro, haces lo correcto, administras bien. Pero cuando parece que por fin vas a salir de la deuda, aparece un gasto inesperado, una pérdida, un robo, una mala inversión. Siempre algo que te lleva de nuevo al punto de partida. O incluso peor. El estancamiento constante también es una señal. Personas con talentos brillantes que nunca avanzan, que siempre se quedan a punto de, pero nunca llegan. Pueden tener todos los recursos y la preparación, pero sus puertas parecen cerradas permanentemente, como si algo los detuviera desde lo invisible. Estos síntomas espirituales son como las grietas en una pared. Puedes pintarlas, puedes ignorarlas, pero si no reparas la estructura desde adentro, volverán a aparecer. Lo mismo ocurre con una maldición, puedes cambiar de ciudad, de pareja, de empleo. Pero el patrón te seguirá, porque la raíz está dentro del alma, no fuera. Y es allí donde Dios quiere entrar. Todo caos tiene una raíz. Todo sufrimiento persistente tiene una historia detrás. Muchas veces no queremos escarbar en lo profundo porque tememos lo que podríamos encontrar. Pero mientras no mires la raíz, seguirás cortando ramas sin resultado. Las maldiciones espirituales se alimentan del silencio, del secreto, de la ignorancia. Por eso, hoy Dios quiere traerte luz. Quiere mostrarte lo que ha estado escondido detrás del dolor que vives. A veces la raíz está en pecados no confesados, pactos hechos por nuestros ancestros, o incluso en palabras que nosotros mismos pronunciamos contra nuestra vida. Palabras como nunca seré feliz, seguro moriré joven, esto me pasa por tonto, crean sentencias que el mundo espiritual toma como autorizaciones. Las consecuencias físicas de vivir bajo maldición son reales, cansancio crónico, enfermedades que se activan sin razón, abortos espontáneos repetidos, infertilidad sin explicación. El cuerpo grita lo que el alma no ha sanado. En lo emocional, el resultado es aún más desgarrador, una tristeza persistente, una ansiedad que no se va, ataques de pánico, una sensación constante de que algo malo está por suceder. Es como vivir esperando el próximo golpe. La mente se vuelve una prisión y el corazón se endurece. Y en lo espiritual, el efecto es devastador, te alejas de la oración, pierdes la fe, te cuesta creer que Dios aún te ama. Todo lo que una vez te daba consuelo ahora parece distante. El enemigo quiere mantenerte en ese estado porque mientras más lejos estás de Dios, más control tienes sobre tu vida. Quiero contarte la historia de Lidia. Una mujer brillante, fuerte, madre de 2 hijos. Siempre sintió que algo la oprimía, como si una nube oscura la siguiera a donde fuera. Cada vez que intentaba prosperar, algo la hacía retroceder. Cuando finalmente se quebró y buscó ayuda espiritual, descubrió que su abuela había hecho un pacto con fuerzas ocultas para proteger a la familia. Ese pacto la ataba. Pero cuando se arrepintió y oró con fe, experimentó una liberación profunda. Su salud mejoró, sus finanzas florecieron, y lo más importante,
volvió a tener paz. El caos que vivía no era casual. Tenía una raíz. Así como Lidia, hay miles de personas que viven bajo cadenas invisibles, creyendo que es simplemente su destino. Pero hoy Dios te dice, no naciste para vivir atado, naciste para ser libre. Y para ser libre, hay que arrancar la raíz, no solo podar las hojas. Como ciertas acciones o palabras abren puertas espirituales. Historia de Acán, Josué 7. Hay heridas en la vida que no se sanan simplemente con el paso del tiempo. Y hay cadenas que no se rompen hasta que no se reconoce su origen. Muchas personas oran, ayunan, claman, pero siguen sin ver libertad porque no han cerrado las puertas que ellas mismas, o sus generaciones pasadas, dejaron abiertas al enemigo. Y una puerta abierta en el mundo espiritual no se cierra con excusas, se cierra con arrepentimiento. Los pecados no confesados son como facturas pendientes. Aunque las ignores, siguen acumulando consecuencias. Y aunque Dios es amor y perdón, Él también es justicia. Hay momentos en los que no es que Dios no quiera bendecirte, sino que tú mismo le diste al enemigo permiso para entrar. Cuando se peca conscientemente y se oculta, se le entrega legalidad al reino de las tinieblas. Palabras como es solo una mentira blanca, nadie se enteró, no fue tan grave. Son excusas que el infierno celebra, porque perpetúan la oscuridad y el estancamiento. La Biblia lo muestra con claridad en la historia de Acán en Josué 7. Después de una gran victoria en Jericó, el pueblo de Israel fue derrotado inexplicablemente por un ejército mucho más pequeño. Josué, confundido, cayó rostro en tierra clamando a Dios, ¿por qué nos has abandonado? Y Dios le respondió con fuerza, levántate. Israel ha pecado. Han tomado del anatema, han robado, han mentido, y lo han escondido entre sus cosas. Fue Acán quien desobedeció la orden divina de no tocar el botín de Jericó. Lo ocultó, lo enterró en su tienda, y por su pecado, todo el pueblo sufrió derrota. Este relato es más que historia antigua, es una advertencia espiritual viva. A veces el caos que vivimos no es producto del azar, sino del silencio. Lo escondido en lo profundo del corazón, esas ofensas no perdonadas, esos odios retenidos, esos actos ocultos, se convierten en grietas por donde el enemigo entra. Cuando escondemos lo que hicimos mal, estamos alimentando una maldición. Pero cuando lo sacamos a la luz, Dios comienza a sanar. También están los pactos pasados, hechos por nosotros o nuestros antepasados. Pactos con santería, espiritismo, brujería, o prácticas ocultas como limpias, invocaciones, hechizos de amor, incluso visitas inocentes a curanderos. Muchos de esos pactos no se rompen con el paso del tiempo, sino con una confesión y renuncia espiritual intencional. Tal vez tú no hiciste nada, pero alguien en tu línea de sangre sí lo hizo, y eso abrió puertas que aún hoy afectan a tus hijos, tu salud, tu economía o tus relaciones. Y no son solo prácticas oscuras. A veces las maldiciones entran por palabras pronunciadas en momentos de rabia, dolor o desesperación. Padres que dijeron tú nunca vas a servir para nada, parejas que maldijeron con frases como ojalá te vaya mal sin mí, o incluso tú mismo diciéndote frases como nunca seré feliz, mi vida es un fracaso. Las palabras tienen poder. La Biblia dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 18, 21. Y cuando esas palabras no se cancelan, se convierten en decretos espirituales. Hoy el Espíritu de Dios te invita a examinar tu historia. ¿Qué has guardado en tu tienda como Acán? ¿Qué estás escondiendo bajo tierra, pensando que nadie lo verá? Tal vez el pecado ya no te pesa, pero el enemigo sí lo sigue usando como arma. No se trata de sentir culpa, sino de buscar restauración. Confiesa, renuncia, expón. Porque lo que se confiesa, Dios lo borra. Pero lo que se esconde, el enemigo lo reclama como suyo. Este es el tiempo de cerrar puertas. De limpiar la casa espiritual. De romper pactos antiguos y destruir toda palabra maldita que alguna vez se levantó contra tu vida. No por miedo, sino por amor. Porque el que ama la luz, no tiene nada que ocultar. Y cuando decides romper con lo oculto, el cielo mismo se abre para empezar de nuevo. Maldiciones habladas por otros o por uno mismo. Impacto emocional de la humillación, rechazo, traición. Hay heridas que no sangran por fuera, pero drenan la vida por dentro. Palabras que se dicen en segundos, pero se clavan durante años. Frases lanzadas como dagas por labios de padres, maestros, parejas o incluso por nuestra propia boca, y que terminan moldeando una identidad rota, marcada por el dolor. Las palabras no son solo sonido, en el mundo espiritual, las palabras son decretos. Pueden ser semillas de vida o cadenas de muerte. ¿Cuántas veces escuchaste, eres un inútil? ¿Todo lo arruinas?
¿Nunca vas a cambiar? Tal vez fue en la infancia. Tal vez fue alguien que debía protegerte. Pero lo que escuchaste no solo hirió, abrió una puerta espiritual que el enemigo aprovechó para sembrar inseguridad, temor, rechazo y confusión de identidad. Y no solo lo que otros dijeron, sino lo que tú mismo dijiste. ¿Cuántas veces te maldijiste sin saberlo? Yo no sirvo, mi vida es un desastre, siempre me dejan, nadie me ama, preferiría no existir. Esas palabras, repetidas desde la frustración o la tristeza, no se pierden en el aire. Son cadenas que atrapan el alma. El enemigo no puede leer la mente, pero sí escucha tus palabras. Y cuando las dices con poder emocional, desde el enojo, el llanto, la desesperación, son como decretos que él usa como base legal. Una maldición hablada no es solo ruido, es una puerta abierta. La Biblia lo advierte claramente, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Proverbios 26, 2. Si una palabra maldita tuvo efecto en ti, es porque encontró una causa, una herida no sanada, un corazón quebrado, una identidad sin afirmar. Y es que detrás de toda palabra maldita hay una herida emocional profunda. La humillación deja raíces de vergüenza. El rechazo, raíces de inseguridad. La traición, raíces de amargura y desconfianza. Cuando alguien que amas te traiciona, se rompe algo más que una promesa, se rompe la confianza en la vida. Cuando alguien te abandona, no solo se va su presencia, también se va una parte de tu valor. El enemigo usa esos momentos para susurrar mentiras, no vales nada, esto fue tu culpa, nadie más te va a amar. Y si tú las repites, las refuerzas. Pero hay esperanza. Porque lo que fue dicho para herirte, Dios puede transformarlo en testimonio. Cada palabra maldita puede ser cancelada por la palabra viva de Dios. Él dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te dejaré, Salmo 27, 10. Y cuando el cielo habla, la tierra se alinea. Hoy, en el nombre de Jesús, puedes declarar, yo no soy lo que dijeron de mí, soy lo que Dios dice que soy. Cancelo toda palabra maldita que me hayan lanzado y me haya lanzado. Rechazo el rechazo, rompo la humillación y suelto la traición. Porque el enemigo quiere mantenerte atado al dolor, pero Cristo vino a sanar el corazón quebrantado. Y no hay herida que Él no pueda tocar, ni palabra maldita que Él no pueda anular. Maldiciones transmitidas de padres a hijos. Ejemplos bíblicos, la casa de Elí, la descendencia de Saúl. Hay cadenas que uno no forjó, pero que igual lo aprietan. Maldiciones que vienen desde atrás, desde abuelos, bisabuelos, líneas de sangre marcadas por pecado, idolatría, violencia, abandono, enfermedades, vicios, pobreza espiritual y ruina emocional. Se heredan muchas cosas, el apellido, los rasgos físicos, el idioma, y también patrones espirituales. La Biblia muestra que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 20, 5. Eso no significa que Él castigue a los inocentes, sino que las puertas que una generación abre, pueden seguir afectando a las siguientes si no se cierran. Lo que un padre no confronta, sus hijos lo heredan. Miremos el caso de Elí, sacerdote en tiempos del profeta Samuel. Elí era líder espiritual, pero sus hijos eran corruptos, robaban, fornicaban en el templo, deshonraban el nombre de Dios. Elí los reprendía con palabras suaves, pero nunca actuó con firmeza. ¿El resultado? Dios declaró, la maldad de la casa de Elí no será espiada jamás, 1 Samuel 3, 14. Y su linaje fue cortado. Otro ejemplo es Saúl, el primer rey de Israel. Empezó con promesa, pero terminó con desobediencia, orgullo y rebelión. En lugar de buscar a Dios, buscó a una adivina. En vez de arrepentirse, justificó su pecado. Por eso, Dios no solo lo rechazó a él, sino a toda su descendencia. Su linaje fue reemplazado por el de David. ¿Y qué decir de familias modernas donde se repiten ciclos? Hijos de alcohólicos que se convierten en alcohólicos. Hijas de mujeres abusadas que repiten relaciones tóxicas. Familias enteras con patrones de divorcio, ruina económica, enfermedades crónicas o suicidios. No es genética, es espiritual. Y no es destino, es una maldición generacional activa. Pero atención, lo que se hereda, también se puede romper. Tú no estás condenado a repetir lo que tus padres vivieron. Cristo te dio una nueva herencia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5, 17. Hoy puede ser el punto final. El que dice, hasta aquí llegó esta cadena en mi familia. El que rompe los patrones antiguos. El que intercede por sus hijos y sus nietos. No con temor, sino con autoridad.
porque si tú cargas con Cristo, llevas una sangre superior, una herencia eterna, santa, restauradora. No importa si tus antepasados adoraron ídolos, lanzaron maldiciones, pactaron con lo oculto o vivieron en pecado. Lo importante es lo que tú elijas hoy. Y si eliges la luz, todo tu linaje será transformado. Porque cuando tú cierras las puertas del pasado, el cielo abre ventanas de bendición para el futuro. Hay una verdad que el infierno tiembla al escuchar. Una realidad espiritual que no puede ser ignorada, ni minimizada, ni reemplazada. Es la declaración más poderosa que se ha pronunciado desde la cruz hasta el día de hoy: la sangre de Cristo lo cambió todo. Quizás tú has vivido toda tu vida sintiéndote prisionero de algo que no puedes ver. Una cadena invisible que ata tu avance, tus sueños, tus relaciones, tu salud, tu alma. Has probado oraciones, consejos, incluso soluciones humanas, pero nada ha funcionado. Te han dicho que es tu destino, que es tu karma, que debes resignarte. Pero hoy quiero hablarte de una verdad mayor que toda mentira: Jesucristo no murió para que sigas atado. Él murió para que seas libre. En Isaías 53:5 encontramos un grito eterno de esperanza: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este versículo no es poesía. Es una declaración profética de lo que sucedió en el Calvario. Jesús no fue solamente golpeado por clavos y espinas, fue quebrado espiritualmente para cargar tus maldiciones, tus pecados, tus heridas más ocultas. Cuando hablamos de maldiciones espirituales, hablamos de condenas que solo pueden romperse por un sacrificio superior al poder de esa maldición. Y no hay poder más alto que la sangre derramada del Cordero de Dios. Esa sangre no fue común. No fue la de un mártir ni la de un profeta. Fue la sangre de aquel que era sin pecado, que tomó voluntariamente tu lugar, para cortar de raíz lo que te atormenta desde generaciones. Él se convirtió en maldición para que tú recibieras bendición. Colosenses 2:14-15 lo explica con precisión celestial, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta? Esa maldición que dice que repetirás los errores de tu familia, fue clavada en la cruz. Ese pacto ancestral que te ata a la pobreza, a la adicción, a la soledad, fue anulado con clavos celestiales. Esa palabra maldita que alguien pronunció sobre ti: nunca serás nada, fue despojada de su poder el día que Cristo declaró: consumado es. Pero ¿cómo accedemos a ese poder hoy? A través de la fe y la proclamación consciente. No es magia. Es revelación. Cuando tú entiendes y aceptas que la sangre de Cristo es suficiente, que no hay pecado ni maldición que no pueda ser limpiada, entonces algo se rompe en lo invisible. El enemigo pierde el derecho legal sobre tu alma. Las cadenas comienzan a caer. Las puertas se abren. La maldición se convierte en testimonio. El enemigo quiere que creas que estás condenado, pero la sangre grita algo distinto: Él es libre. Ella es mía. Ya no hay deuda que pagar. Y no solo eso, esa sangre no solo rompe, también restaura. Limpia tu historia. Sana tu cuerpo. Restaura tu identidad. Lo que fue maldito, ahora es redimido. Lo que estaba roto, ahora es completo. Y lo que fue vergüenza, ahora es gloria para Dios. Imagina tu vida como un libro lleno de capítulos oscuros. Muchos marcados por errores, otros por heridas que no pediste, y otros por pactos que ni siquiera sabías que existían. Pero ahora, en medio de esas páginas, una nueva tinta celestial escribe: aquí intervino la sangre del Cordero. Y desde ese momento, la historia cambia. Hoy no necesitas cargar más con lo que Jesús ya llevó. Él no solo lo cargó, lo venció. Él no solo murió, resucitó, para demostrar que el poder del infierno fue despojado. Ya no tiene la última palabra sobre ti. Ya no puede reclamarte. Ya no puede acusarte, porque la sangre habla más fuerte que cualquier acusación. La sangre de Cristo no es simbólica. Es real, viva, activa. Sigue fluyendo en lo invisible, tocando corazones, liberando almas, rompiendo cadenas ancestrales. Y está disponible para ti, hoy. No importa cuán oscura sea la historia que cargas. No importa cuán repetitivo sea el ciclo. Si tú crees, si tú recibes, si tú proclamas con fe, toda maldición será quebrada por el poder de esa sangre. Y serás testigo del mayor milagro, la transformación espiritual que comienza cuando dejas de luchar solo, y dejas que la cruz hable por ti. Hay una verdad que cambia todo cuando la entiendes: no eres un esclavo, eres un hijo.
Y un hijo no mendiga lo que ya le pertenece. Un hijo no tiene que rogar por lo que el Padre ya prometió. La raíz de muchas ataduras espirituales no es solo el pecado, es el olvido de nuestra identidad. Cuando no sabes quién eres en Cristo, el enemigo te convence de que eres cualquier cosa, un fracaso, una víctima, una maldición andante, una persona sin esperanza. Pero cuando tú recuerdas, o descubres, que eres hijo, del Dios viviente, todo cambia. Porque la libertad no es una meta futura, es tu herencia actual. No estás luchando por liberarte, estás caminando hacia lo que ya te fue prometido. Romanos 8:1 declara con autoridad celestial. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? Que toda voz que te acusa ya fue silenciada. Que toda culpa que te persigue fue anulada. Que la cadena del pasado ya no tiene derecho sobre ti, porque estás en Cristo. Y si estás en Cristo, estás bajo su cobertura, bajo su gracia, bajo su sangre. No hay demonio, ni maldición generacional, ni palabra de fracaso, que pueda resistir a esa verdad. Pero hay más. Gálatas 3:13-14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Eso eres tú. No solo fuiste liberado de la maldición, fuiste conectado con la bendición. No es solo que el enemigo fue vencido, es que ahora tú estás destinado a caminar con poder, propósito y herencia. La maldición es herencia del pecado. La libertad es herencia del Hijo. Y si el Hijo te hizo libre, verdaderamente eres libre. Dios no quiere que vivas como alguien que apenas sobrevive. Quiere que vivas como alguien que gobierna, que intercede, que camina con autoridad espiritual. La libertad no es solo dejar de hacer lo malo. Es ser habilitado para hacer lo imposible, amar cuando fuiste herido, avanzar cuando fuiste paralizado, perdonar cuando fuiste traicionado, soñar cuando el mundo quiso matarte por dentro. Esa es tu nueva identidad. No eres el que siempre repite los errores de su padre, ni la mujer que nunca será feliz, ni el hombre que siempre cae. Eres hijo del Dios Altísimo. Eres templo del Espíritu Santo. Eres heredero de promesas eternas. Cada vez que el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tu posición, estás en Cristo, y Cristo está entronado en gloria. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no suben del techo? ¿Qué hablas pero el infierno no se inmuta? Tal vez no es que Dios no escuche, es que estás orando desde la posición equivocada. No fuiste llamado a orar como un mendigo. Fuiste llamado a orar como un guerrero. La guerra espiritual es real, y no se pelea con quejas. Se pelea con la autoridad que viene del cielo. Cuando Jesús fue llevado al desierto, Lucas 4, no fue para ser derrotado, fue para demostrar cómo se vence. El diablo vino con mentiras, con manipulación, con tentación. Pero Jesús no discutió, no gritó, no suplicó. Jesús respondió con la palabra. Él dijo, escrito está. Esa es autoridad espiritual, conocer la palabra, creerla y declararla como espada. Porque Efesios 6 nos recuerda que la oración no es un susurro vacío, es un combate espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No oras desde el miedo, oras desde la victoria. Cada vez que mencionas el nombre de Jesús, el infierno se estremece. No por el volumen de tu voz, sino por la autoridad que hay detrás de tu fe. ¿Y cómo se ora con autoridad? Reconociendo tu identidad, eres hijo, no esclavo. Usando la palabra, no es tu emoción, es la verdad la que corta. Invocando la sangre de Cristo, ella limpia, rompe y protege. Rechazando las mentiras del enemigo, todo pensamiento que contradice tu libertad en Cristo, lo llevas cautivo. Orando con fe, no con duda, lo que crees, determina lo que desatas. La oración con autoridad no es arrogante. Es humilde, pero firme. Es sabia, pero valiente. Es constante, no emocional. Es cuando te levantas a las 3 de la mañana porque algo te inquieta y en lugar de preocuparte, reprendes. Es cuando alguien te maldice y tú bendices y cierras puertas. Es cuando ves repetición de ciclos familiares y tú declaras, aquí se detiene. Esta generación le pertenece a Cristo. Cuando oras así, la atmósfera cambia. La casa cambia. Tu alma se fortalece. Los demonios retroceden. Y el reino de Dios se establece. No necesitas ser perfecto para orar con autoridad, solo necesitas saber quién eres en Cristo y que te fue entregado en la cruz. El primer paso para romper una maldición espiritual no es una fórmula mágica, ni un rito externo, ni siquiera una oración bien elaborada. El primer paso, el más poderoso y olvidado, es el arrepentimiento genuino.
No el arrepentimiento de labios, sino el quebranto del alma. Aquel que nace cuando el corazón reconoce su distancia de Dios, su necesidad urgente de perdón y su deseo ardiente de regresar al Padre. El hijo pródigo no fue restaurado por las palabras que dijo, sino por la decisión de levantarse del lodo donde había caído. La Escritura dice que volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi Padre, Lucas 15, 17-18. Esa es la llave, volverse en sí. Darse cuenta de que hay puertas que uno mismo abrió, pecados que nunca confesó, alianzas que aún mantienen ataduras invisibles en lo espiritual. El arrepentimiento es más que culpa. Es transformación. No es simplemente llorar, sino cambiar de dirección. Es mirar hacia atrás y decir, ya no más. Y es en ese momento que el cielo se mueve. Porque un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, 17, Dios no lo desprecia. La renuncia, por su parte, es el acto de cerrar la puerta que un día abriste. Es decir, con autoridad, renuncio a toda palabra maldita que lancé sobre mí mismo. Renuncio a toda participación con el ocultismo, la inmoralidad, el rencor, el orgullo, el odio. Rompo toda alianza que no venga de Dios. Cancelo todo permiso legal que el enemigo haya usado para entrar en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo, en mis generaciones. Hay cosas que no cambiarán hasta que tú hables. Hay cadenas que no caerán hasta que tú renuncies. Dios te ha dado el poder de usar tu lengua como espada y declarar libertad. Porque lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates aquí será desatado allá. Mateo 18, 18. Este es el momento de hacer guerra, pero con un corazón humilde. Porque el arrepentimiento no solo restaura, también limpia el terreno para que la victoria sea duradera. Muchos oran por liberación sin primero haber limpiado la casa. Pero Dios no habita en templos contaminados. Él quiere habitar en ti, pero antes quiere santificar tu vida. Haz esta oración conmigo, pero no solo la repitas, hazla con cada parte de tu ser. Oración guiada de arrepentimiento y renuncia. Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado. Me alejé de tu presencia, tomé caminos que no te agradan y abrí puertas al enemigo. Pero hoy vuelvo a ti. Con todo mi corazón me arrepiento. Perdóname, límpiame, restaura mi alma. Renuncio a todo pecado oculto. Renuncio al orgullo, a la mentira, a la lujuria, al odio, a la amargura, al temor, a toda participación consciente o inconsciente con lo que no viene de ti. Rompo todo pacto hecho con el mundo, con la carne o con el enemigo. En el nombre de Jesús, declaro que soy libre. Declaro que la sangre de Cristo me lava y me cubre. Cancelo toda maldición que haya operado en mi vida o en mi familia. Rompo con toda cadena generacional. Declaro que pertenezco a Dios. Espíritu Santo, llena cada espacio vacío en mí. Habita en mí. Guíame. Hazme nuevo. A partir de hoy, camino como hijo/hija libre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No basta con renunciar al pasado, hay que reemplazar la mentira con la verdad. Después del arrepentimiento y la renuncia, viene el poder de la declaración profética. Las palabras no son simples sonidos, en el mundo espiritual, son llaves. Cuando declaras la palabra de Dios, no solo estás repitiendo un versículo, estás activando una espada en el mundo invisible. Proverbios 18, 21 nos recuerda, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es decir, tú puedes atar o liberar, destruir o edificar, bendecir o maldecir, todo con lo que dices. Por eso, cuando alguien vive bajo maldiciones o cadenas espirituales, uno de los mayores errores es repetir lo que el enemigo ha dicho, nunca cambiaré, todo me sale mal, soy como mi padre/madre, nadie me quiere, estoy maldito. Pero cuando tú empiezas a declarar lo que Dios dice, el ambiente cambia. Tu espíritu se fortalece. Tu identidad se alinea. Aquí no hablamos de repetir fórmulas vacías, sino de pararse con convicción sobre la roca eterna de la palabra. Cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13, estás rompiendo con la impotencia. Cuando declaras, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23, 1, estás rompiendo con la escasez. Cuando gritas, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, Salmo 118, 17, estás enfrentando el espíritu de muerte con vida. Las declaraciones de fe se convierten en martillos que destruyen fortalezas mentales, Jeremías 23, 29. Son antídotos contra los pensamientos tóxicos y escudos contra los dardos del enemigo. Haz de estas verdades tu lenguaje diario. Ya no soy esclavo del miedo, soy hijo de Dios. Soy cabeza y no cola, estoy arriba y no debajo. Deuteronomio 28, 13.
El que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará. Filipenses 1, 6. Todo lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para bien. Génesis 50, 20. Jesús me hizo libre, y libre soy de verdad. Juan 8, 36. Proclámalo en voz alta. Escríbelo. Recuérdatelo. Reemplaza el yo no puedo, por él Dios lo hará en mí. Las cadenas espirituales no resisten a una lengua que proclama la verdad, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Donde antes hablaste fracaso, comienza a hablar restauración. Donde dijiste soy como mi padre alcohólico, ahora proclama soy una nueva criatura, lo viejo pasó. Donde dijiste nadie me ama, proclama, con amor eterno me ha amado Dios. Cuando declaras, tu alma escucha. Tus pensamientos se alinean, y los cielos se abren. Este es el lenguaje del rompimiento. Después de la declaración, llega el mantenimiento. Muchas personas reciben liberación, pero no permanecen libres. ¿Por qué? Porque no construyen un altar donde antes hubo ruinas. Jesús enseñó que cuando un espíritu impuro sale de una persona, si encuentra el corazón vacío, limpio pero desocupado, vuelve con otros 7 peores, Mateo 12, 43-45. Por eso, después del rompimiento, es urgente establecer disciplina espiritual. Y estas 3 herramientas son esenciales: ayuno, adoración y palabra. 1. Ayuno, el arte de debilitar la carne para fortalecer el espíritu. El ayuno no es hambre santa. Es una entrega deliberada donde decides decirle no a tu carne para decirle sí a la voz de Dios. Isaías 58 muestra que el ayuno verdadero rompe yugos, libera al oprimido y restaura. Cuando ayunas, tu discernimiento se agudiza. Lo que antes te ataba pierde fuerza. Porque ya no vives desde el deseo, sino desde el espíritu. El ayuno rompe cadenas que la oración sola no rompe. Jesús mismo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. 2. Adoración, tu atmósfera se convierte en altar. La adoración no es solo canto, es rendición. Es la entrega total del corazón. Cuando adoras, Dios habita en medio de tu alabanza. Salmo 22, 3. Y donde Dios habita, el enemigo huye. La adoración constante es una muralla espiritual. Te conecta con la presencia, con la intimidad. Cuando tu habitación se convierte en un altar, las tinieblas no resisten. Porque donde hay gloria, no hay lugar para el tormento. 3. Palabra, alimento diario para no volver atrás. La palabra de Dios es lámpara, es espada, es escudo. Si no te alimentas de la palabra, el enemigo podrá sembrar otra vez mentiras en tu mente. Pero si cada día meditas, lees, declaras y obedeces, entonces estás blindado. Lee un capítulo. Memoriza un versículo. Medita. No importa si es solo un salmo o un proverbio, lo que importa es que tu alma se fortalezca cada día con la verdad que libera. Recuerda el testimonio de Marcos, un joven que vivió bajo ataduras espirituales desde niño. Pesadillas, voces, pensamientos suicidas. Nada parecía ayudar. Pero un día, después de escuchar un mensaje sobre el poder del ayuno, decidió hacer su primer ayuno de 3 días solo con agua. Durante ese ayuno, rompió fotos, quemó objetos ligados al ocultismo de su infancia y comenzó a declarar el Salmo 91 cada mañana. Después del ayuno, comenzó a levantarse a las 5 de la mañana para orar y cantar alabanzas. Su habitación, antes fría, oscura y opresiva, ahora estaba llena de luz. Su carácter cambió. Su alma se sanó. ¿La clave? Disciplina espiritual constante. El enemigo no volvió a tocarlo. Porque su vida se volvió un altar viviente. No basta con ser libre. Debes permanecer libre. Y eso solo se logra cuando el corazón se disciplina, el cuerpo se somete y el espíritu se eleva. El ayuno, la adoración y la palabra son armas que no fallan. El enemigo huye de un cristiano que ora, ayuna y adora, no de vez en cuando, sino todos los días. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que cualquier golpe físico. Son las heridas del alma, el rechazo que no esperabas, la traición que no viste venir, la ausencia de quien debió haberte amado. Muchas veces estas heridas no sanadas se convierten en el terreno fértil donde germinan las maldiciones espirituales. El enemigo se aprovecha del dolor no resuelto para sembrar mentiras que esclavizan el corazón: no vales nada, siempre te van a abandonar, Dios se olvidó de ti. Pero hoy, Dios quiere poner el dedo sanador sobre esa llaga invisible. Cuando guardas amargura, aunque tengas 1000 razones para hacerlo, tu alma permanece en cadenas. La falta de perdón es como beber veneno esperando que el otro sufra. Por eso, Jesús enseñó una verdad poderosa: perdonar no es una opción emocional,
es una decisión espiritual. Y esa decisión, aunque cueste, libera. No significa justificar el mal que te hicieron, sino soltar el control que ese mal tiene sobre ti. El perdón es la llave que abre la celda donde tú mismo estás prisionero. Muchos de los que viven bajo maldiciones no lo saben, pero su alma está cargada de heridas abiertas. Humillaciones de la infancia, palabras malditas que aún resuenan, comparaciones injustas, gritos que marcaron el corazón. Cada herida sin sanar es una puerta espiritual abierta. Pero el Espíritu Santo, como un médico amoroso, quiere entrar en esos cuartos oscuros de tu historia y decir, aquí también quiero sanar. Jesús no solo vino a salvar tu espíritu, sino a restaurar tu alma. Como dice el Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando oras desde el quebranto, Dios no te rechaza, al contrario, se acerca. Su amor no teme tus grietas, las redime. Por eso, el primer paso hacia la sanidad emocional es traerle tu dolor sin filtros, sin adornos. Tal como está, tal como eres. Las maldiciones no solo afectan al individuo, también contaminan generaciones. Tal vez creciste en una familia donde el amor era escaso y el conflicto era rutina. Tal vez viviste abuso, abandono, gritos, frialdad. Muchas veces creemos que eso es normal, pero lo que es común no siempre es saludable. Lo que aprendiste como amor puede haber sido control, miedo, dependencia. Y esas formas erróneas se heredan hasta que alguien dice, aquí se rompe. La oración de liberación tiene el poder no solo de restaurarte a ti, sino de abrir un camino nuevo para tus hijos, tus hermanos, tu linaje. Dios no solo quiere bendecirte, quiere usar tu proceso de sanidad para cambiar el destino de tu familia. Él lo hizo con José en Egipto, lo llevó del pozo al palacio, pero no solo para salvarlo a él, sino para salvar a toda su casa. Tu proceso tiene propósito. Cuando una persona en una familia decide buscar liberación, el cielo empieza a trabajar a su favor. Hay testimonios poderosos de padres que empezaron a orar y vieron cómo sus hijos volvieron a casa, de esposas que rompieron cadenas en oración y vieron cómo su esposo fue transformado por el amor de Dios. La liberación no es un evento emocional, es una decisión de fe que se manifiesta en la constancia. Día tras día, lágrima tras lágrima, promesa tras promesa. Dios promete restaurar lo que el enemigo robó. Joel 2, 25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga. Tus años perdidos, tus relaciones rotas, tu dignidad robada. Dios no solo quiere devolvértelo, quiere que lo recibas multiplicado y purificado. Pero esa restauración empieza con una oración valiente que diga, Señor, yo no quiero que mi familia viva lo mismo que yo viví. Empieza conmigo. Después de la tormenta, llega la calma. Pero la paz de Dios no es una simple ausencia de conflicto. Es una presencia que inunda. Es un silencio que abraza. Es un descanso que no depende de las circunstancias, sino de quien está contigo en medio del caos. Filipenses 4, 7 lo dice con claridad, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando una persona es liberada, no solo se siente liviana, se siente nueva. Es como si pudiera respirar otra vez. Las pesadillas se van. La ansiedad cede. La necesidad de controlar todo desaparece. Y en su lugar, aparece una certeza profunda, Dios me sostiene. Esa paz no se compra, no se aprende, no se finge. Es el fruto de haber sido tocado por lo divino. Juan 14, 27 dice que Jesús no da la paz como el mundo la da. El mundo ofrece distracción, entretenimiento, anestesia emocional. Pero Jesús ofrece reposo verdadero, aunque todo afuera esté cayéndose. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa palabra sigue siendo verdad para ti hoy. Si has sido liberado, la paz será tu bandera. Hay un momento sagrado después de la oración de liberación donde el alma entra en reposo. Es como si el alma, que antes gritaba, ahora pudiera cantar. Es un silencio lleno de presencia. Esa paz no significa que no habrá batallas futuras, pero sí que no estarás solo. Significa que ahora, incluso en medio del fuego, no serás consumido, porque Dios está contigo. Si estás leyendo esto con lágrimas, con esperanza, con anhelo de paz, no estás solo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy esa invitación sigue vigente. Y no importa cuántas batallas enfrentes, si estás lleno de su paz, ya venciste la más grande. Durante años, muchos han caminado por esta vida con cadenas invisibles arrastrándose detrás de ellos.
Aunque sus rostros sonríen y sus palabras son cordiales, en su interior hay un grito ahogado, un eco de esclavitud espiritual que aún no ha sido roto. Pero Dios no nos llamó a ser esclavos del pasado, ni prisioneros de las maldiciones heredadas. Él nos llamó a ser hijos. Romanos 8, 15-17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios no te ve como el producto de tus errores o el reflejo de tu historia familiar. Te ve como un heredero legítimo de su reino. El esclavo, cuando es liberado, no solo deja atrás las cadenas, también recibe una nueva identidad, un nuevo nombre, un nuevo propósito. Imagínate a un siervo, sucio, desgastado, sin derechos, que de pronto es adoptado por el rey. Ya no duerme en el suelo, ya no come migajas, ya no es despreciado por nadie. Ahora viste ropa real, camina con la frente en alto, y sus pasos tienen propósito porque sabe quién es. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho contigo. Ya no eres esclavo del pecado, ni de las palabras malditas que alguna vez te dijeron. No eres una víctima de lo que tus padres hicieron o no hicieron. No eres la consecuencia de tus errores. Eres hijo, eres hija. Fuiste comprado con sangre, redimido con amor y sellado con el Espíritu. El enemigo quiere que olvides eso. Él quiere que vivas como esclavo aunque ya hayas sido libre. Pero hoy, esta verdad se levanta como un estandarte sobre ti, eres hijo del Rey. Hay algo que el enemigo teme profundamente, un hijo de Dios que conoce su identidad. Porque cuando sabes quién eres, ya no aceptas mentiras como verdad. Ya no aceptas ruina como destino. Ya no te arrodillas ante los recuerdos oscuros de tu pasado, porque sabes que el Dios que te llamó te ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Lucas 10, 19. Proverbios 18, 10 nos recuerda, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Cuando sabes quién eres, te refugias en ese nombre. Cuando vienen los ataques, no corres como alguien que no tiene esperanza, sino como un hijo que tiene acceso al trono. Tu identidad se convierte en tu escudo. No se trata de arrogancia espiritual, sino de certeza basada en la palabra. Por eso es tan importante que declares sobre ti lo que Dios ya ha dicho. No esperes que el enemigo te recuerde tu valor, él siempre intentará enterrarlo. Levántate tú mismo cada mañana y proclama, soy una nueva criatura en Cristo. Soy más que vencedor. Soy templo del Espíritu Santo. Soy cabeza y no cola. Soy amado, perdonado, justificado y apartado para un propósito eterno. Estas no son frases vacías, son verdades que el infierno no puede refutar. Son escudos contra futuras maldiciones. Porque una persona que sabe quién es en Cristo no puede ser destruida fácilmente. La liberación no es el final del camino, es el comienzo de una vida nueva. Una vida que tiene propósito, dirección y autoridad. Porque Dios no solo te liberta para que respires en paz, sino para que conquistes lo que Él te ha entregado. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estás aquí por casualidad. Hay obras preparadas. Hay puertas que solo tú puedes abrir. Hay batallas que solo tú puedes ganar. Hay personas que solo tú puedes alcanzar. Jeremías 1, 5 nos recuerda que fuimos conocidos por Dios antes de nacer. Él ya había diseñado nuestro destino mucho antes de que el mundo nos etiquetara. ¿Y sabes qué más? Él no se ha arrepentido de lo que soñó contigo. Aunque hayas fallado, aunque hayas estado bajo maldiciones, aunque hayas caminado en oscuridad, su propósito sigue intacto. Dios no te llama a sobrevivir, te llama a gobernar. No te salva para esconderte, te salva para enviarte. Es tiempo de que camines con autoridad. Habla con la certeza de que tus palabras tienen peso espiritual. Ora sabiendo que el cielo te respalda. Vive como alguien que lleva la firma de Dios sobre su alma. Cada paso que das con propósito, cada decisión que tomas alineada con su voluntad, se convierte en una afrenta al infierno. Porque el enemigo no teme a un creyente que simplemente asiste a la iglesia. Él teme a un creyente que sabe quién es, que camina en su propósito y que no se detiene ante el miedo. Ya no eres esclavo. Ya no estás solo. Ya no estás confundido ni desprotegido. Eres hijo. Eres heredero. Eres libre. Y ahora, estás listo para vivir en plenitud, para caminar con propósito, para tomar la espada del Espíritu y avanzar sin mirar atrás. El Rey te ha llamado, te ha vestido con autoridad y te envía como embajador del cielo. Vive como tal, porque el mundo necesita ver lo que Dios puede hacer con alguien que ha sido verdaderamente libre. Hay batallas que no comienzan afuera, sino adentro.
Muchas personas son liberadas espiritualmente, rompen cadenas, cortan maldiciones, pero poco después vuelven a sentirse atadas, confundidas, incluso derrotadas. ¿Qué sucedió? No fue falta de fe. No fue que Dios no obrara. Fue una mente que nunca se renovó, y por eso, volvió a caer en los viejos patrones. Romanos 12:2 nos da la clave: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está el misterio espiritual que muchos ignoran: la mente no renovada es tierra fértil para que el enemigo vuelva a sembrar mentiras, miedo y destrucción. Pero una mente renovada es como un jardín limpio, bien cuidado, con raíces sanas y flores que brotan bajo la luz del Espíritu Santo. Renovar la mente no es solo pensar positivo, es entrenarla con la verdad de Dios. Es desinstalar la programación antigua del rechazo, el abandono, la escasez y reemplazarla por la identidad de hijo, de vencedor, de amado por el Creador. Imagina tu mente como una fortaleza. Si no cierras puertas, cualquier enemigo puede entrar. Pero si la proteges con la armadura de Dios, con la palabra diaria, con oración constante, se convierte en un escudo que protege tu libertad. Metáfora del jardín limpio: cuando Dios limpia tu vida, arranca la mala hierba. Pero si tú no siembras algo nuevo y vigilas el terreno, la maleza volverá a crecer. La renovación es un trabajo diario, como regar una planta. Un alma libre no se mantiene libre por accidente, sino por decisión. Armadura diaria: Efesios 6 nos habla de esto. Cada pieza es para proteger tu mente, corazón y espíritu. Porque el enemigo ya no puede atarte como antes, pero intentará confundir tu mente. Sin renovación, la libertad no se sostiene. Pero con una mente renovada, serás imparable. No basta con orar una vez. Así como no se come una sola vez en la vida, tampoco se ora una sola vez para mantener la libertad espiritual. La oración diaria es el alimento del alma y el escudo del espíritu. Salmo 91 es una declaración poderosa para el día a día: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, dice el que habita. La oración diaria no es solo un acto, es un estilo de vida. Es habitar en la presencia de Dios cada día. Te comparto un modelo de oración diaria, no como fórmula mágica, sino como disciplina espiritual que te mantendrá conectado, fortalecido y alerta. Oración diaria de protección y edificación. Padre amado, hoy vengo delante de ti, agradecido por la vida y por la libertad que me has dado. Me cubro con la sangre del Cordero y tomo la armadura espiritual. Cierro toda puerta que el enemigo quiera usar para atacarme. Cancelo todo pensamiento contrario a tu verdad. Declaro que mi mente está alineada con tu palabra y mi corazón late según tu propósito. Guía mis pasos, fortalece mi fe y protégeme del mal. En el nombre de Jesús, amén. También puedes declarar Efesios 6 cada mañana, imaginando cómo te vistes espiritualmente: el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe. Estas imágenes no son poesía, son realidades espirituales. Hábitos diarios: un alma libre necesita cuidado diario. La oración es como el aceite en la lámpara de las vírgenes sabías. Si no tienes aceite, cuando venga la oscuridad no tendrás luz. Pero si oras, meditas la palabra y vigilas tu mente, vivirás en plenitud. Ahora es el momento. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te trajo a este mensaje porque quiere romper toda cadena, sanar tu alma, restaurar tu identidad y llevarte a una vida libre, plena y poderosa. Esta oración final es tu acto de fe, tu grito al cielo, tu renuncia a todo lo que te ataba. Oración guiada de rompimiento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy me levanto como hijo/hija tuyo. Renuncio a toda maldición generacional, a toda palabra maldita dicha sobre mí o pronunciada por mí. Rompo con todo pacto oculto, consciente o inconsciente. Perdono a los que me hirieron, suelto la amargura, rechazo el temor. Me cubro con la sangre de Cristo y recibo la libertad que Él ganó para mí. Mi mente se alinea con tu palabra. Mi alma es libre. Soy nueva criatura. Amén. Declaraciones proféticas. Eres libre en el nombre de Jesús. Lo que te ataba ya no tiene poder sobre ti. Lo que parecía muerte ahora es vida. Tu generación será diferente. Se abren nuevos caminos. Dios te viste de honra y propósito. Y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies en breve. Romanos 16:20. Recibe esta palabra con fe. Aunque tus ojos naturales no vean el cambio de inmediato, algo ha comenzado en lo invisible. Mantente firme. Persevera. Camina como hijo del rey. Había una mujer llamada Rebeca.
Por años, su vida fue una cadena de tragedias, relaciones rotas, enfermedades inexplicables, ruina financiera. No entendía por qué todo se repetía, por qué siempre que algo bueno empezaba, terminaba mal. Hasta que un día escuchó una palabra como esta. Entendió que no era solo mala suerte. Eran cadenas espirituales. Rebeca lloró, oró, renunció, perdonó, y comenzó a declarar su identidad en Cristo. No fue magia, fue proceso. Pero al cabo de unos meses, su rostro cambió, su ambiente cambió, su destino cambió. Hoy Rebeca tiene un hogar restaurado, un ministerio de oración y ayuda a otros a ser libres. ¿Qué hizo la diferencia? Una oración. Esta historia es símbolo de lo que tú puedes vivir. Esta oración no es el final, es el principio de una vida nueva. No guardes este mensaje. Compártelo. Hay alguien que necesita esta misma libertad. Camina con Dios. Permanece en su presencia. Porque cuando el Hijo te libera, eres verdaderamente libre.